Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Alexander. Hoy vamos a hablar de un hombre que dividió la historia en un antes y un después de su ministerio, que siendo el hijo de un humilde artesano llegó a ser uno de los más grandes maestros del mundo. Un hombre que fue amado por sus discípulos y odiado por sus enemigos. Un hombre que fue condenado injustamente a un sacrificio que aceptó gustoso, y que su doctrina nos llega con fuerza más de 2000 años después de su nacimiento. Hoy vamos a hablar de Sócrates, filósofo de Atenas. Sí, de Sócrates de Atenas. Pero antes de entrar en materia, una pregunta. ¿Cuál de estos libros crees que haya escrito Sócrates? A. El banquete o del amor. B. La apología de Sócrates. C. Ninguno de los dos. Si tu respuesta fue C, ninguno de los dos, estás en lo correcto. Ahí dice Sócrates. Apología de Sócrates. La última vez usted no puso para el cartón. Calma, vamos a ver. Sócrates jamás escribió un libro. Todo lo que nos ha llegado de él ha sido a través de sus discípulos. Por ejemplo, la apología de Sócrates y el banquete los escribió Platón. Mi compadre no supo del banquete y eso que fue mesero. Es que donde fui mesero no usaban platón, usaban puro plato chico. Presten atención. Sócrates nació en el año 470 a.C. en Atenas, Grecia. Su padre fue un modesto escultor, pero el filósofo rara vez practicó ese oficio. Decía que mejor que el mármol era moldear el carácter de los hombres. Se sentía más cercano a su madre, que había sido partera, pues decía medio en broma, medio en serio: también yo ayudo a parir a los demás, no hijos, sino ideas. De joven, se la pasaba dando vueltas por la plaza, escuchando lo que la gente decía y no se preocupaba por estudiar o trabajar. Sus padres pensaban que su hijo era un holgazán y le pronosticaban un futuro económico más bien incierto. Pero a Sócrates no le importaba ni la posición social ni el dinero. Lo que le importaba era conocer la verdad de todas las cosas. Muy pronto abandonó la escuela, y a la única educación a la que le puso esfuerzo fue a la educación militar, pues como todos los jóvenes, soñaba con ser un héroe famoso y pasar a la historia por sus grandes hazañas. Porque si ustedes se imaginan a Sócrates como un viejito bonachón, filosofando pacíficamente entre columnas de mármol, se están perdiendo una de las partes más destacadas de la vida del filósofo, su vida como soldado y héroe de guerra. Cuando fue llamado a combatir para defender a su patria, se mostró como un soldado valiente, al que no le asustaban ni la espada ni la fama de los temibles espartanos. En la batalla de Potidea le salvó la vida a Alcíbiades, que era el general, y en la batalla de Delio fue el último de los atenienses que se dio terreno ante el enemigo. Se cuenta que permanecía sereno ante el peligro, imperturbable ante las amenazas y que jamás perdía el control de sí mismo. Era robusto, con la nariz abultada, el mentón macizo y la frente pesada. Muchos le comparaban con un sátiro, pero todos le apreciaban porque siempre estaba de buen humor, no se ofendía por nada y decía las cosas más abstrusas con las palabras más sencillas. Tenderos y comerciantes le saludaban familiarmente cuando pasaba por la calle, seguido por el cortejo de sus seguidores. A todos lados iba y en todos lados le recibían. Incluso en las casas más empingorotadas donde le invitaban a comer, estaban habituados a sus pies descalzos, pues entre las cosas que él no necesitaba figuraban los zapatos. Iba siempre vestido, tanto en invierno como en verano, con el mismo quitón manchado y remendado. Empinaba el codo a menudo y su mujer decía que no se bañaba. Por cierto, Jántipa, su esposa, ha pasado a la historia como la personificación de la esposa quejumbrosa, murmuradora, exigente y asfixiante. Todos los biógrafos contemporáneos de Sócrates describen a Jántipa, su esposa, como lo que hoy llamaríamos una novia tóxica. Era gruñona, de todo hacía pancho y era tremendamente celosa. Celosa como su vieja, compadre. Hachis, si mi vieja nunca me ha celado. A usted no, pero a mí sí. Chales. Jántipa era famosa por su mal humor y por los escándalos a los que sometía a Sócrates. Un día que el filósofo llegó de una parranda, acompañado de sus amigotes, su mujer salió a la banqueta donde se habían sentado a seguir bebiendo y le dijo que ya se metiera a dormir. Al ver que Sócrates no entraba, ella volvió a salir y tras insultarlo le arrojó una basinica con orines a la cabeza. Sócrates, acostumbrado a aquella conducta, dijo a los amigos: «Es natural que tras los truenos venga la lluvia». Jenofonte, el historiador, describe a la esposa de Sócrates como de carácter tremendamente endiablado, y Platón, el mesurado filósofo, la consideraba chillona e insoportable. Sócrates tenía 50 años cuando se casó con Jántipa, y ella tenía 18, y a pesar de la diferencia de edades, era evidente que Jántipa amaba a Sócrates y Sócrates la amaba a ella, y aunque la historia la pinta como una fiera,
Lo cierto es que no debió ser fácil vivir con un hombre como Sócrates, que se pasaba todo el día en la calle sin traer dinero a casa, siempre paseando para arriba y para abajo con un séquito de discípulos y admiradores. Llegaba a casa de madrugada, a menudo borracho, siendo el hazmerreír del vecindario. Usted es como Sócrates, compadre, borracho y casado con una tóxica. Nomás le falta filosofar. El tóxico es usted, compadre. Hágase para allá. Continúa con el relato, que si mi compa no llega temprano, lo regaña su señora. Pero Sócrates no pasó a la historia por ser un valiente soldado o un borracho mujeriego, sino por su manera de pensar y sobre todo su manera de hacer pensar a los demás. Él se había propuesto dos problemas fundamentales que ninguna biblioteca ayuda a resolver. ¿Qué es el bien? ¿Y cuál es el régimen político más adecuado para alcanzarlo? La fascinación de su enseñanza consistía en esto, que en vez de subir a la cátedra como un maestro severo para comunicar sus ideas a los demás, declaraba no tenerlas y rogaba a todos que le ayudaran a buscarlas. Decía: me considero el más sabio de los hombres porque solo sé que no sé nada. Y de esta premisa, que era a la par modesta e inmodesta, partía todos los días a la conquista de alguna verdad, haciendo preguntas en vez de dar respuestas. A esta forma de buscar la verdad, él la bautizó como mayéutica, que significa parto o partera. Cuando discutía con sus compañeros era pesado e impertinente, cortaba los discursos de los demás, se hacía pasar por ignorante, hacía una pregunta tras otra, hasta hacer caer en contradicciones a su interlocutor, para finalmente dejar la falsa modestia y corregirles con una arrogancia que le atraía el odio y el aplauso en iguales proporciones. Esta manera suya de ponerlo todo en duda le granjeó enemigos poderosos que, pasado el tiempo, vieron la oportunidad de destruirle y así lo hicieron. Él se consideraba a sí mismo un tábano, nacido para sacudir todas las certidumbres de sus auditores, que a menudo montaban en cólera y se le rebelaban. Sócrates decía sonriendo: tienen razón al acusarme de suscitar dudas en vez de ofrecer certezas, pero ¿qué le hago? Soy hijo de una comadrona, habituado a hacer parir y no a procrear. Aunque propiamente Sócrates no tuvo una escuela, de su escuela salió de todo: un idealista como Platón, un lógico como Aristóteles, un escéptico como Euclides, un aventurero como Alcíbiades y hasta un general como Jenofonte, que además de militar fue profesor de historia. Muchos de los alumnos de Sócrates, con el paso del tiempo, se encumbraron en el poder. Por ejemplo, Critias, que siendo amigo y exalumno suyo, lo mandó a la cárcel. Cuando Critias llegó al poder, a Sócrates se le prohibió seguir enseñando, pero él se negó a obedecer y denunció públicamente el mal gobierno de su exalumno, por lo que fue encarcelado y despojado de sus derechos civiles. Al año siguiente, los liberales reconquistaron Atenas, derrocando a los conservadores, y dieron amnistía a los enemigos derrotados. Pero a Sócrates, que no era enemigo porque también era liberal, le dieron un trato diferente. Y esto queda como uno de los más grandes misterios de la antigüedad. El setentón maestro había rehusado obediencia y denunciado el mal gobierno de Critias, había sido leal a la democracia y ciudadano ejemplar en tiempos de guerra. De hecho, sus adversarios no le acusaron en el plano político, sino en el religioso y moral. La imputación que se le dirigió en 399 a.C. era de impiedad pública respecto a los dioses y corrupción de la juventud. Le acusaban de afirmar que el sol no era un dios, sino una bola de fuego, y que la luna era una simple roca. Los tres ciudadanos que acusaron a Sócrates fueron Meletos, Licón y Anito. ¿Cómo dice que se llamaba? Échenme a mí la culpa y que liberen a Sócrates. Presten atención al relato. Haga el favor de continuar. A Sócrates también le acusaban de haber tenido entre sus alumnos a los malos gobernantes que habían causado toda clase de males a Atenas, como Alcíbiades y el mismo Critias, muy odiados en su momento. Pero eran otras y más profundas las razones por las que muchos, sin tener conciencia de ello, le detestaban. Sócrates era por naturaleza un aristócrata, no en el sentido trivial y vulgar de pertenecer a la clase noble o adinerada, sino en el sentido intelectual, que es el único que cuenta. Era pobre, iba vestido como un andrajoso y aún así era superior a todos ellos. Nadie podía reprocharle la menor deslealtad al Estado democrático. Había sido un buen soldado en tiempos de guerra, se había mostrado como un juez escrupuloso en los casos más difíciles y en tiempos peligrosos no había dudado en rebelarse al mal gobierno. Pero los ricos conservadores de Atenas sentían aversión a la influencia que tenía Sócrates sobre los jóvenes y lo querían ver desacreditado y darle una lección. En su juicio, Sócrates se defendió con elocuencia, pero con altanería. Si lo querían ver asustado, implorando por su vida y arrojado a los pies del magistrado,
No lo consiguieron, todo lo contrario. Desairó al público, a los jueces y al jurado. Se dijo enviado por los dioses para hacer ver a los atenienses lo ignorante que eran. Le dieron a elegir entre el destierro y la pena capital. Él dijo que aún en el destierro no se mantendría callado y que prefería quedarse a enfrentar su destino. Fue condenado a envenenarse con cicuta. Ni una queja salió de sus labios. No se conmovió siquiera cuando llegó Jántipa, su esposa, llorando con su último hijo en brazos. Se despidió de ella sin un suspiro y rogó que uno de sus amigos la acompañara a casa. Llegado el momento, bebió la cicuta con mano firme, se tendió en el lecho, se cubrió con una sábana y debajo de ésta esperó tranquilamente su fin. Al ver el comportamiento ejemplar de Sócrates, aún en el momento supremo de la muerte, todos se arrepintieron de haberle condenado e inmediatamente le elevaron a la condición de héroe. La gente salió a buscar a los que le habían acusado y apedrearon a Meletos hasta el fin, y Anito y Licón fueron desterrados de Atenas para siempre. Al morir, Sócrates cumple todas las aspiraciones de su juventud. Aceptó su destino sin un lamento, convirtiéndose en un ejemplo moral e intelectual para cualquier hombre y el primer y más grande héroe que tuvo la filosofía. Pero más que morir, Sócrates se hizo inmortal, y es por eso que 2000 años después de su muerte, no dejamos de contar su historia. ¿A poco está chillando, compadre? ¿Cómo voy a estar chillando? Yo no estoy chillando. ¿Y usted? No, pues yo tampoco. Muy bien, si el video te gustó, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes y nos vemos la próxima. Suscríbanse, reinitas y reinitos.